Muy buenos días, ahora sí que nos estabais escuchando, bienvenidos. Poquito a poco vais conectándoos a este meeting point, a este encuentro sobre resiliencia. Lo veis grande, lo veis en rojo. ¿Por qué? Porque es un término que está ya aquí en nuestro ADN, así que estoy encantada de terminar la semana, ¿por qué no? Y empezar este viernes, este 3 de julio, con este meeting point, con este congreso. Decíamos, oye, pero ¿cómo un congreso de hora y media? Pues sí, señores, porque en un congreso se vierten mucha información, mucho trabajo, muchas experiencias y al final ese debate que generamos, ¿por qué no?, será un congreso en esta mañana de hora y media. Voy a presentarles ya a los importantes, a los que venimos todos a escuchar, mientras esos minutitos poquito a poco os vais incorporando. Insisto, a las personas que nos van a acompañar este panel de lujo, permitidme. Bueno, ya es un amigo de la casa, ya le he entrevistado en varias ocasiones, se deja estupendamente y además es un gran comunicador. Gonzalo Martínez Coco, Head of Wellbeing AON España. Gonzalo, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, gracias. Nicolás, es que antes lo he hablado, menos mal que he hablado antes contigo. Nicolás von Hessler, lo digo bien, Head of Human Resources en Siemens. Bienvenido, Nicolás, ¿cómo estás? Gracias. Hola. Bienvenido. Sara Castro, también directora de Recursos Humanos para el sur de Europa de Danone. Bienvenida, Sara. ¿Cómo estás? ¿Te escuchamos bien? Ah, estás muteada. Bien, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola. Jugamos con el mute. Segundo López. Segundo, te vemos aquí. Buenos días, con los auriculares. También director de Recursos Humanos, además en todo el sur y en Iberia, de Tech Data. Lo digo bien, ¿verdad? Segundo. Sí, Tech Data. Correcto. Tech Data, lo digo bien. Y bueno, le ven con mascarilla porque ya está ahí en las oficinas de Méndez Álvaro de Repsol, Joaquín Ormaechea, que le vamos a intuir, pero le vamos a escuchar estupendamente bien. Él es director de Talento, Cultura y Comunicación Interna en Repsol. Bienvenido, Joaquín. Hola, muchas gracias. Un placer estar con vosotros y espero que me escucháis bien a pesar de la mascarilla. Te escuchamos perfectamente y además tenemos que ir acomodándonos a esto, a volver a las oficinas, a volver a nuestra normalidad, realidad, ya no sé cómo lo vamos a llamar, pero estoy encantada de compartir este ratito de mañana con vosotros. Insisto, hay gente que se sigue conectando. Tenemos un hashtag para los tuiteros, que también me consta que son muchos. Es #resilienciaaon. Antes de nada, agradecer vuestra asistencia, que compartáis, insisto, este ratito de mañana con nosotros. Y antes de nada, Gonzalo, ¿por qué estamos hoy aquí? ¿Por qué ese término tan importante en las compañías, en los equipos, en las personas? Yo tengo aquí un concepto, ¿no?, encima de la mesa que me propusisteis y que yo cogí con las dos manos, y es que se está incorporando dentro del modelo competencial de recursos humanos la resiliencia, y analiza la capacidad tanto de las organizaciones como de las personas para afrontar las adversidades. Qué gran momento para ser resilientes, Gonzalo. Y además avalado por un gran informe. Tengo aquí datos, la verdad, 400 empresas consultadas en más de 5 países. Gonzalo, danos, antes de que empecemos con este debate, pues algunas pautas, algunas conclusiones y al menos algunas exclusivas de este informe tan importante que ha hecho y que ha elaborado AON. Pues muchas gracias, Ana. Y muchas gracias a todos los ponentes que nos acompañan hoy y que han hecho un hueco en su agenda para hablar de cómo las empresas enfocan la resiliencia de sus personas. Término muy usado en día y que defino muy brevemente para ponernos a todos en contexto, aunque todos lo conocemos. La resiliencia viene de una propiedad física de los materiales que representa la capacidad de un material de recuperar su forma luego de sufrir una deformación. Si aplicamos ese término a las personas y a las empresas, la resiliencia se traduce como la capacidad de asumir situaciones estresantes y traumáticas, aceptarlas y aprender de ellas. Que no hay que confundir con la resistencia, que es solo la capacidad de enfrentarse a situaciones estresantes o traumáticas. La resiliencia además permite de esa situación aprender e iniciar un nuevo desarrollo. Y como digo, esto aplica a las empresas y a las personas, porque como sabemos, detrás de cada empresa hay personas. En AON llevamos años trabajando sobre las políticas de beneficios, de bienestar y, por ende, la resiliencia de los negocios y las personas. Y además vamos a lanzar la semana que viene, como decía Sana, los resultados de un estudio sobre la resiliencia para 5 países: España, Italia, Holanda, Francia y Reino Unido, con el objeto principalmente de aportar datos al mercado sobre las medidas que las empresas están llevando a cabo y la estrecha vinculación también que existe entre los beneficios y políticas de bienestar ofrecidos y la resiliencia de los empleados. Y un primer dato, por empezar con un dato que es esperanzador e indicativo de hacia dónde vamos, es que el 69% de las empresas españolas, y saco y les traigo el dato para España,
que han participado en el estudio, el 69%, han incrementado su inversión en las políticas de beneficios y de bienestar de sus empleados, con 3 objetivos principales, ¿vale? Y por orden. Para mejorar la motivación, un 54%, para mejorar el rendimiento, un 48%, y para mejorar la productividad, un 47%. Lo que nos indica al final es que el 77,4% de las empresas están de acuerdo, muy de acuerdo, en que ofrecer beneficios y medidas de bienestar a los empleados es beneficioso en el largo plazo y que mejoran la motivación, el rendimiento y la productividad de los empleados. Así que, con esta puesta en contexto, sin más, pues te doy de nuevo paso, Ana, para que nos guíes a través de este diálogo alrededor de la resiliencia. Claro que sí, Gonzalo, y además hablas de la importancia. Ya veníais con los deberes hechos, ya se está trabajando mucho en las compañías, en las grandes empresas, también en las pequeñas, porque no, para cuidar el bienestar de los empleados. De eso también vamos a hablar. Yo quería dar paso a Sara, la chica del grupo. Sara que representa además a Danone, a esa gran compañía que es Danone. Con esa primera pregunta, ¿no? Al final, ¿cómo se entiende un término quizás tan empírico, porque además tiene esa definición empírica, como es la resiliencia? ¿Cómo lo tratáis y cómo lo cuidáis desde Danone? Sara. Hola a todos. Pues nosotros entendemos la resiliencia como la capacidad que tienen nuestros empleados, pero también su ecosistema, que creemos que no hay que olvidar el ecosistema, para superar cualquier evento inesperado, ¿no? Y COVID creo que podría ser un extraordinario ejemplo de un evento inesperado. Y lo que es importante es salir de ese evento de forma fortalecida, incluso mejor que antes, ¿no? Gonzalo, antes hablabas de esos materiales, ¿no? Que vuelven a su forma anterior. Nosotros creemos que o ganamos o aprendemos. Es decir, después de esos eventos inesperados queremos salir fortalecidos y además a veces con una forma distinta, ¿no? O con un prisma distinto de cómo vemos las cosas. Entonces, creemos que como organización tenemos la responsabilidad de crear las condiciones de este proceso de competitividad de las organizaciones para adaptarse a esas situaciones adversas. Y además, en el entorno actual que vemos que es frágil, muy incierto, complejo, con muchísima incertidumbre y donde creemos que aprender y desaprender es clave, nos damos cuenta de que la resiliencia es más y más una variable clave de éxito en nuestra organización. Y por todo ello, es una variable que hemos incorporado dentro de nuestro modelo de liderazgo en la compañía, que hemos rehecho recientemente, y también forma parte del tipo de cultura, ¿no? Lo queremos anclar en el tipo de cultura que queremos como compañía para afrontar el futuro con éxito. Y también creemos que cualquiera que sea el modelo de resiliencia o cualquiera que sean los pilares y cómo evolucione ese modelo, hay como 3 cimientos básicos, ¿no? Para construir esa catedral, si fuésemos arquitectos, y creemos que el primero es el propósito en una compañía, ¿no? Particularmente en Danone, desde hace muchos años, creemos que el progreso social no existe sin el progreso económico o empresarial. Y eso lo hemos resumido en una misión que le llamamos One Planet, One Health, un planeta, una salud. Y creemos que es muy importante que los empleados conecten con el propósito de la compañía, con ese aportar la salud al mayor número posible de personas. Porque creemos que cuando conectan con ese propósito de compañía, conectan con su propósito propio también y se convierten de alguna manera en más resilientes en el ámbito profesional, pero también en el ámbito personal. De hecho, para reforzar este punto de propósito, no sé si habéis visto que hace algunos días hemos anunciado que Danone se había convertido en Francia en la primera compañía de interés público, que incorpora esta figura legal y esta parte social en el marco jurídico de la compañía y en nuestros estatutos, lo cual va a querer decir que vamos a tener que tener una gobernanza distinta y una manera de supervisar el progreso en objetivos ambientales, sociales y societales de la compañía de forma distinta, ¿no? Y además con una ambición muy clara de convertirnos a nivel mundial en una empresa B Corp. Por ejemplo, en España ya somos certificados en B Corp. Entonces, al final aquí el propósito lo queremos llevar de una forma muy tangible para que el storytelling y el story doing estén muy conectados. Hay un segundo... Estaba notando, Joaquín, te interrumpo, Sara, porque estaba atento, aunque está con la mascarilla, pero está muy atento porque además le he visto con anotaciones, por darle paso también a Joaquín, porque Repsol ha presentado recientemente al mercado su plan de resiliencia 2020, ¿y en qué consiste este plan, ¿no? Al final, ¿cómo vincula Repsol la resiliencia unido, además, a un término que está en la mesa de los directores y directoras de recursos humanos de los gestores de personas, que es el talento? Joaquín, ¿cómo se unen las dos cosas? Sí. Bueno, antes de la crisis del COVID, ya en nuestro plan estratégico hay un elemento que se llama resiliencia y creación de valor.
Ya pronosticábamos mantener el dividendo en un entorno de precios bajos de la energía, un componente de flexibilidad financiera, y había un elemento también, una hoja de ruta de transición energética que comunicamos a los mercados que incluía emisiones cero en 2050 con una curva progresiva. Luego llegó el COVID y elaboramos nuestro plan de resiliencia, pero tiene unos elementos muy interesantes porque son muy similares a los que teníamos en nuestro plan estratégico, ¿no? Garantizar la solidez de nuestro balance y el grado de inversión crediticio. Y luego hay unas palabras que están ahí, que es: reiteramos nuestro compromiso para liderar la transición energética con el fin de alcanzar emisiones cero de carbono en 2050. También reiteramos el compromiso de reducir emisiones de CO2 en 2020, las que ya teníamos pautadas. Y reiteramos el compromiso de remuneración al accionista. Entonces hay unos elementos ahí que ha mencionado Gonzalo, que es como volver a tu estado anterior. Entonces ese elemento de reiterar, es decir, no cambiar tu hoja de ruta, lograr esa intensidad que te permite seguir en la hoja de ruta que tú tenías pautada, es ese concepto de resiliencia que coincide con el que ha mencionado Gonzalo. Para lograr esta resiliencia, desde el punto de vista de talento, tienes que ser excelente en la gestión de talento, ¿no? Tienes que estar renovando las habilidades de talento constantemente. Ahora todas las compañías estamos trabajando en aprendizaje ágil, aprendizaje continuo. El aprendizaje continuo es un elemento esencial ahora en la gestión de talento. Trabajar en entornos lean, ágiles, con simplificaciones organizativas, con foco en la aportación de valor, fomentar la responsabilización de los equipos, esa orientación más al valor, a la eficiencia y las competencias asociadas a digitalización y un impulso constante en la transformación. Y promover esa diversidad que te permite tener esa innovación, que te permite volver a reiterarte en situaciones como esta del COVID. Entonces, ese es el vínculo que hacemos entre resiliencia y talento. Como os habéis fijado, el concepto inicial de resiliencia nosotros lo teníamos adherido mucho a una hoja de ruta de plan estratégico y un vínculo de talento muy fuerte con los elementos que he mencionado. Ya habéis mencionado, obviamente, no podemos obviar la actualidad y el impacto que ha tenido la pandemia, el COVID-19, que ha llegado a nuestras vidas, personales, profesionales y, como no, a nuestras compañías. Vamos a ver ese impacto y a mí me gustaría, Gonzalo, desde AON, ¿desde cuándo estáis estudiando ese concepto de resiliencia? Mira, lo comentaba Joaquín, ¿no? Esto ya viene en una hoja de ruta, esto ya está dibujado, esto ya viene marcado de hace tiempo. Y si es una moda, porque hablamos de modas y ya tenemos la típica frase esta de esto ha llegado para quedarse, ¿no? Bueno, pues si es una moda generada por el COVID o esto no es una moda. Gonzalo. No es una moda generada por la crisis del COVID-19. Hemos escuchado a Joaquín, hemos escuchado a Sara ya. Lo que pasa es que estamos en una situación tan insólita que la palabra resiliencia también es cierto que ha servido para recoger en una sola palabra, y valga la redundancia, conceptos como la supervivencia, la superación, la capacidad de reacción, la adaptabilidad, la flexibilidad, la estrategia, la visión de futuro. Es un concepto que es capaz de aglutinar todo eso y mucho más, agitarlo en una coctelera y mostrarte a la cara con total crueldad cómo eres realmente, ¿no? En AON es cierto que llevamos muchos años, como ya hemos visto en Danone, en Repsol, y luego veremos también en el resto, llevamos muchos años trabajando la resiliencia, ¿no? Analizando riesgos, midiéndolos diariamente, minimizándolos, transfiriéndolos siempre que fuera posible, pero también desde hace 7 años venimos trabajando la resiliencia de nuestras personas bajo los 5 ámbitos que afectan a su bienestar. O sea, nuestro propósito, y hablaba antes Sara de propósito, es fundamental definir un propósito, ¿no? Y está claramente definido, es mejorar el bienestar y la resiliencia de las personas promoviendo un equilibrio integral que impulse el cambio cultural y la evolución personal y profesional. Y luego además definiendo un propósito en cada uno de los pilares que forman parte de nuestro bienestar y que definen la resiliencia de las personas. El bienestar emocional, ayudar a las personas a gestionar el estrés, las emociones y desarrollar una actitud positiva. El bienestar físico, que las personas puedan tener la energía necesaria para completar las tareas de la vida diaria y llevar un estilo de vida saludable. El bienestar social y el entorno, ¿no? Que las personas puedan conectar entre ellas y sientan orgullo de pertenencia. El bienestar profesional, mejorar la experiencia empleado, su compromiso, sus capacidades, que he hablado antes de talento, Joaquín, y la conciliación de la vida personal y profesional, familiar y social. Y el bienestar financiero, muy importante, no lo olvidemos, ayudar a las personas a tener el control de sus finanzas y que estén preparados para cualquier imprevisto
que puedan surgir por el camino, así como para afrontar su futuro con garantías. Si trabajas tu persona y tu entorno en lo que puedes controlar, vaya, estarás más preparado que nunca para afrontar cualquier situación adversa. Luego, no es un concepto que esté de moda, sino que ahora sirve muy bien para definir y entender nuestra cultura, valores, nuestra capacidad de adaptación y hacia dónde queremos ir. Además lo cuentas muy bien, esos pilares básicos además sobre los que trabaja AON, anfitrión, además quien nos han metido en esta presentación, en este meeting point y en este debate al final. Nicolás, que tú estás muy atento a Gonzalo, queremos escucharte porque el caso de Siemens, ante el impacto de la pandemia del COVID, ha habido una evolución en la forma de trabajo, obviamente, al COVID-19. Entendemos que ha venido para quedarse, que nos ha moldeado, que nos ha hecho ser, pero tremendamente más flexibles, y a mí me gustaría que lo contaras cómo lo estáis viviendo, cómo lo estáis trabajando y cómo lo estáis mimando desde Siemens. Claro. Quería empezar preguntando también a los participantes, ¿acordáis de las discusiones que hemos tenido hace medio año? Estábamos empujando ya para más flexibilidad, para de vez en cuando quizás los viernes trabajar desde casa. Y la verdad es que en estos días nadie se podría imaginar que es posible que la gente que normalmente trabaja en oficina, porque la verdad es que el cambio no es tan drástico para los demás, pero los que tienen la posibilidad de trabajar desde casa, ahora mismo están trabajando casi todos desde casa. Y la verdad es que de vez en cuando ya me llaman managers preguntándome, diciendo, Nick, veo que la productividad es más alta que nunca en mi área. ¿Cómo podemos hacerlo para siempre? Pero también en esta semana tenía llamada con alguien en mi equipo y me ha preguntado si puede estar trabajando desde su pueblo durante el verano. Y claro, todo es en casa, me da igual. Y es interesante porque una pregunta como esta, hace un año, creo que ha sido poco habitual y ahora ya es bastante normal, ¿no? Y también tengo algunos que quizás los que viven más solos, que dicen que tienen de vez en cuando problemas con soledad, pero también con la desconexión digital. Y yo también echo de menos mis compañeros, las reuniones informales, tomarse un café, y creo que también es importante para el factor humano, para hacer equipo, ¿no? Creo que lo que estamos tratando de hacer es buscar la fórmula de combinar lo mejor de ambos mundos, porque sí es verdad que probablemente todos tenemos un poco más de tiempo porque no estamos invirtiendo tanto tiempo en la ida a la oficina. Por ejemplo, en Madrid, el promedio en el metro son 45 minutos. Entonces, no sé, vosotros en la mesa, cuánto invertéis vosotros normalmente en un día normal, pero según estos datos son 90 minutos. Y si lo haces todos los días, el total son más de 42 días trabajadas. Entonces, este es más de las vacaciones que tenemos. Entonces, estamos más en metro, en coche, que de vacaciones. O estábamos. Y creo que tenía poco sentido y ahora es el momento para cambiarlo, pero sin perder los beneficios de estar en la oficina también de vez en cuando. Y te agradezco tanto que bajes al terreno, a la realidad, a nuestro día a día, en el que me incluyo, por supuesto, y el resto de mis compañeros también, y te agradezco esa sinceridad y ese realismo al final del día a día, ¿no? de los equipos, de los compañeros. Segundo, que no te vas a librar, que estás ahí con los auriculares muy atento, escuchando al resto de panelistas, tus compañeros, tus colegas. En Tech Data, y barro para mi casa, si me permitís un poquito, qué importante la comunicación, qué importante ha sido en esta situación, más que nunca, el estar conectados, ¿no? El no tocarnos, el no estar juntos físicamente, pero sí estar comunicados. Yo quería preguntarte ese papel que ha jugado la comunicación dentro de vuestra compañía, obviamente en el tema de la pandemia, en estos meses que hemos pasado, y cómo eso ayuda a los empleados a hacerse más resilientes. A ver, en principio, buenos días a todos. Yo, si me permites, le quería contestar a Nick, ya que nos ha lanzado la pregunta, ¿no? Y es verdad, el tipo de conversaciones que estamos teniendo ahora en las empresas en cuanto al teletrabajo nada tiene que ver con las que estábamos teniendo hace 6 meses, donde, por ejemplo, nosotros en Tech Data nos planteábamos hacer pilotos de teletrabajo un día al mes y nos parecía una barbaridad, ¿no?
cuando ahora estamos ya planteando para la vuelta políticas de teletrabajo de al menos un 40%, visto que, como bien decía él, en muchas áreas hemos visto un incremento considerable de la productividad, ¿no? Incluso ayer hemos ido un poco más allí y en uno de los town halls que tuvimos ayer con nuestros colegas, que nos gusta llamarlos así, les informamos que después de este duro proceso, ¿no?, de haber estado 100 días encerrados en casa, y nosotros con la representación que tenemos internacional, donde tenemos más de 45 nacionalidades en una de las empresas, les permitimos no solo ir a trabajar desde el pueblo aquí en España, sino también en el extranjero para que puedan ver a sus familiares, ¿no? Entonces, nada tienen que ver esas conversaciones con las que teníamos antaño. En cuanto a la comunicación, yo pienso que es fundamental. Si algún momento la comunicación ha sido necesaria, diría que ha sido durante este periodo de confinamiento, ¿no? Nosotros lo vimos claro, incluso nos intentamos anticipar y vimos que para que las personas salgan de esto y salgan mejorados, no tienen que tener absolutamente ninguna duda del rumbo que está tomando la empresa, hacia dónde va, y de cómo esto puede afectar en positivo a ellos y qué pueden sacar para la vuelta, ¿no? Entonces nosotros abogamos desde el principio por una comunicación muy abierta y muy transparente para crear esa cultura de confianza en el management, en el top management, y nos planteamos hacer desde el inicio un comité de crisis que se reúne en las diferentes empresas, yo gestiono 3, que se reúne cada día, debate sobre qué es lo que está ocurriendo, cómo nos puede impactar, y automáticamente eso top-down lo cascadeamos hacia abajo para que absolutamente nadie en la organización tenga ninguna duda de qué es lo que está ocurriendo, de cómo está impactando en la organización y de cómo eso les puede afectar a ellos, para darles la seguridad de que el management está cada día pendiente y haciendo seguimiento de eso para que luego no tengan sorpresas. A partir de aquí, enviamos comunicaciones diarias, no solo de estas discusiones que tenemos a nivel de top management, sino también del seguimiento que hacemos de las nuevas medidas que están sacando a nivel legislativo para que todo el mundo tenga claro qué es lo que ocurre y no tengan que estar pendientes de los diferentes informativos. Hacemos company briefings cada semana con absolutamente todo el mundo, además de las reuniones que venimos teniendo con los managers por si ellos son consultados por la gente, para que no haya absolutamente ninguna duda. Yo, por ejemplo, en mi área tengo un board creado en el Departamento de Recursos Humanos, donde cada día nos reunimos 30 minutos, hacemos repaso de qué es lo que hay, qué es lo que vendrá, y luego hacemos una reunión semanal con todo el equipo para informarles de dónde estamos y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que es fundamental, sobre todo en estos tiempos. Segundo, ¿y cómo se liga todo lo que nos estás explicando, ¿no?, esta importancia de la comunicación, con la flexibilidad, es decir, con ser resilientes, con la resiliencia? ¿Cómo ligamos una cosa con otra? Bueno, los primeros que tenemos que ser flexibles somos nosotros, ¿no? Entonces yo creo que hemos demostrado grandes dosis de flexibilidad en muchos aspectos donde probablemente antes no lo éramos, ¿no? Y eso lo trasladamos a los equipos. Pues un ejemplo es este que te estoy diciendo, de lo que decía Nick, ¿no? De incluso plantearnos un piloto de un día, a dejar que la gente se vaya 2 meses y medio a trabajar desde el extranjero para que así pueda ver a sus familias, ¿no? Es un cambio de mentalidad totalmente radical, ¿no? Entonces, a través de la comunicación, lo que nosotros queremos hacer, ¿vale?, es fomentar eso, hacerles ver que nosotros estamos cambiando, que somos flexibles, que de esta vamos a salir mejorados, pero todos juntos, ¿vale? Y es por ello que nosotros miramos cuáles son sus necesidades, ¿vale?, y hacemos frente a ellas. Yo creo que esa es la manera de hacerlo. Miki, si hablamos de liderazgo, ¿qué importancia también? Ana, un comentario. Soy Sí, Gonzalo, claro que sí. Hablando de la comunicación, me parece interesante el tema y sobre todo al principio, cuando he hecho la intro, he dicho que el 69% de las empresas decían que habían incrementado su inversión en la política de beneficios y bienestar de sus empleados, sobre todo con toda esta parte del COVID-19, ofreciendo nuevas cosas y nuevas posibilidades. Pero es cierto que esas mismas empresas, el 69% que dicen eso, lo que nos encontramos es que solo el 47% de los empleados tienen esa percepción de que la empresa está aumentando el nivel de beneficios y las políticas de bienestar, lo cual nos indica que es cierto que existe a veces un gap entre la afirmación de las empresas y la percepción de los empleados. De ahí deriva la indubitable conclusión, ¿vale?, y como ha dicho Segundo,
que es la importancia de comunicar bien a los empleados y poner en valor las medidas que la empresa está llevando a cabo y realiza. Entonces, es súper importante, me parece importante. Gracias por tu aportación y además que podéis interrumpiros, que yo simplemente estoy aquí para moderaros, pero que es vuestro tiempo, así que podéis pelearos a vuestro antojo, que para eso habéis venido. Le daba paso a Nicolás, a Niki, para hablar de la importancia del líder, ¿no? Al final, qué momento y qué reto más importante encima de la mesa para los managers, para los líderes, para las personas que tienen que tirar, que tienen que motivarnos todos los días, aún haciendo ese ejercicio ellos mismos, ¿verdad? Lo hablábamos de esas patas fundamentales. Y eso afecta a todos, ¿no? Al final, desde todo el equipo hasta los managers. Yo quería preguntarte, Niki, que nos cuentes en Siemens, pues cómo ha afectado esta crisis, cómo ha afectado el COVID-19, pues al modelo de liderazgo resiliente. Creo que si hablamos de liderazgo en estos tiempos, creo que deberíamos empezar con nosotros mismos, porque creo que hemos vivido todos un cambio tan tremendo en nuestras vidas que liderar este cambio a nivel individual ya es liderazgo tremendo. Creo que hay muchas que tienen que equilibrar y balancear la vida personal con los niños en casa, quizás 2 personas trabajando desde la misma mesa, y creo que este ya es liderazgo a nivel individual y felicito a todos y creo que todos los que tienen familia en casa con niños en estos días se merecen un orden. No sé si estamos teniendo un poco la conexión con Nicolás. Gonzalo, Joaquín, segundo, ¿le escucháis bien? Sí, fenomenal. Sí. Perfectamente, bien. Y Te escuchamos bien. El segundo aspecto creo que es lo que también Segundo ha dicho con las reuniones con el equipo. Honestamente, en el inicio del confinamiento hemos empezado en mi equipo una reunión semanal, un virtual coffee, ¿no? Porque hemos dicho, pues normalmente tomamos un café en la oficina, pues lo hacemos ahora virtualmente. Y nos conectamos como nosotros ahora todos en la llamada, pero después de algunas veces, honestamente, era un poco aburrido, porque algunos siempre hablaban los mismos y algunos no se atrevían a decir algo. Y entonces una persona tenía una idea de usar una herramienta, que se llama ConceptBot, pero era lo mismo. Es una herramienta en que puedes, todos tienen que hacer un login y luego ves la razón de cada uno y así puedes votar y ves la presencia de cada uno. Y así podemos preguntar qué tal está la gente y realmente cada uno tiene su voz, ¿no? Y uso este ejemplo porque creo que es tan importante seguir aprendiendo, porque aún todavía no sabemos todo sobre cómo funciona el liderazgo 100% virtual. Y creo que es importante seguir aprendiendo, estar humilde, porque creo que las respuestas aún no las tenemos todos. Yo por lo menos estoy aprendiendo y me encanta estar en este camino. Pero lo que sí es cierto es que la empatía es más importante que nunca, porque creo que el liderazgo ahora mismo tienes que establecer una relación también con el equipo, ¿no? Y no todos somos iguales, tenemos circunstancias individuales y también tenemos necesidades especiales. Algunos que están muy felices en casa, quizás dicen que son personas más caseras y otras dicen que realmente necesitan la energía del equipo para motivarse. Y creo que esta empatía, para no dar lo mismo a todos, creo que es muy importante y seguir aprendiendo es lo que toca ahora en el liderazgo, que empieza, como siempre, con nosotros mismos. Me anoto ese tweet, claro que sí, de empatía también, y sí que importante la empatía del líder, ¿no? Al final del manager. Segundo, estás escuchando también muy atento y me consta que en vuestra compañía promovéis la resiliencia en vuestros equipos, en vuestros trabajadores, como no, y así poder hacer de vuestra compañía una compañía resiliente. Entiendo que no habrá recetas de la Coca-Cola, si no ya intentaríamos habértela robado, pero sí que lo compartas con nosotros cómo lo trabajáis dentro de Texara. Sí, a ver, no hay fórmulas mágicas, ¿no?
Nosotros hace un par de años ya hicimos una encuesta de clima laboral a nivel mundial, donde salieron algunas conclusiones muy interesantes, ¿no? Y ahí vimos que una de las principales cosas que debíamos hacer era poner a las personas en el centro de nuestro modelo de liderazgo. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Entonces hemos creado un concepto que le llamamos liderazgo de servicio, ¿vale? Nosotros le llamamos Servant Leadership, donde nuestros líderes lo que hacen es que se hacen responsables no solo de ellos mismos, sino también de los demás, ¿vale? Entonces estamos permanentemente ayudando a los demás a que tengan éxito en sus responsabilidades, ¿no? Nos preocupamos por su crecimiento, por su desarrollo constante y les animamos a que den lo mejor de sí, ¿no? Y a que exploten todo su potencial, que al final es de lo que se trata para poder hacerse resiliente, ¿no? Entonces, si ellos son capaces de hacer esto, evidentemente la organización se va a ver beneficiada de ello y también va a hacerse resiliente, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es que promovemos las relaciones de confianza entre todas las personas, entre todos los equipos, les empoderamos, ¿vale? Y tenemos, como hemos dicho antes, esta pieza tan fundamental, ¿vale? Fomentamos las comunicaciones bidireccionales. Pues esto, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de nuestros valores de compañía, ¿no? De nuestros valores compartidos, que son 5, son muy sencillos, ¿vale? Pero son muy significativos. Uno es la colaboración, ¿no? Es que nosotros nos apoyamos mutuamente, ¿vale? Entonces esto es muy importante. La otra es la responsabilidad, ¿no? Cumplimos con nuestros compromisos siempre, ¿no? La otra es la inclusión. Tenemos claro que pues probablemente, como se dice por ahí, ¿no? Solo se llegue más lejos, ¿no? Pero juntos, no, solo se llega más rápido, pero juntos llegamos más lejos, ¿no? Entonces, juntos todos ganamos, ¿no? El otro es la integridad, y es que siempre intentamos, ¿vale? Hacer lo correcto en todos los ámbitos, no solo con los empleados, sino también en el business, ¿no? Y luego la excelencia, es que queremos siempre y en todo momento generar experiencias excelentes. Y esto es muy importante hacerlo con los empleados, ¿no? Con nuestros colegas. A nosotros una de las mayores satisfacciones que podemos tener es cuando alguien se marcha de la compañía y te dice que recomendaría, a pesar de irse, esta empresa para cualquier amigo, familiar o conocido para trabajar en ella, ¿no? Entonces, esto es lo que hacemos, ¿no? Formamos a nuestros managers, hemos creado un programa específico de liderazgo donde absolutamente todos los managers pasan por ahí para que tengamos uniformidad, ¿vale? En los mensajes que lanzamos, en cómo tenemos que fomentar los valores de compañía. Incluso ahora, en esta situación un poco tan extraña, ¿no? Donde las formaciones presenciales y estas de liderazgo seguramente son de las más importantes hacerlas presenciales, hemos adaptado nuestros sistemas de formación, ¿vale? Nuestra formación de liderazgo para que eso no pierda continuidad y poder seguir haciéndolo también en remoto, ¿no? Y la verdad es que está teniendo muy buen resultado. Y la última que hicimos, que también es muy interesante, es dejar de poner etiquetas a la gente, ¿vale? Hay que fomentar la confianza, el rating para saber si eres un buen performer o un mal performer, creo que ya ha quedado un poco obsoleto y nos centramos más en cuáles son sus necesidades de desarrollo y en cómo la empresa, cómo sus líderes les pueden ayudar para conseguir sus metas. Así es como lo hacemos. Nos lo apuntamos, gracias por compartirlo con nosotros. Y Sara, te queremos escuchar el caso de Danone. Claro que sí, al final esos pilares también que desde AON, que Gonzalo al inicio pues nos explicaba, ¿no? Dónde se sustenta. A mí me encantaría también que lo compartieras con la gente que sigue conectada, que es que no se mueven de aquí, que están atentos a todas vuestras aportaciones. Pues que nos cuentes cómo lo trabajáis en Danone. Pues los pilares para trabajar la resiliencia en Danone, el primero, que no me voy a extender, pero es claramente queremos fomentar un sentimiento muy fuerte de propósito. Entonces, lo que hemos hecho a nivel de compañía es que hemos declinado nuestro propósito en 9 objetivos que están en línea con los objetivos de desarrollo durable de la UNESCO, y hay uno de esos objetivos que es muy relacionado con resiliencia, que es empoderar a los danones para crear nuevos futuros. Y es a partir de ahí donde se declina todo nuestro modelo. Segundo, hablaba de la transparencia en la comunicación, es el segundo de nuestros principios, la transparencia. Entonces, hemos dado transparencia en todos los sistemas de remuneración, hacemos públicas todas las matrices de incrementos salariales, preservando la información individual,
pero todos los sistemas de incrementos salariales, todos los sistemas de assessment del potencial e incluso de desarrollo son públicos. Todo el mundo sabe exactamente qué herramientas y cómo se utiliza para evaluar. Y precisamente en el COVID, algo muy interesante en este punto, en la transparencia, ha sido también dar mucha transparencia a todos los casos que teníamos dentro de la compañía y tener una trazabilidad, preservando evidentemente la información individual de todos los casos y cómo iban evolucionando en la compañía, para dar seguridad de que no escondíamos, sino que éramos totalmente transparentes en cómo estábamos gestionando el COVID, porque pensad que al ser en nuestra industria, nuestras fábricas se han mantenido abiertas durante todo este periodo para asegurar el abastecimiento en los puntos de venta. Luego hay un tercer punto muy importante, que es la proximidad para empatizar con las necesidades individuales. Y esto se ha puesto más de manifiesto que nunca en el COVID, donde Nick hablaba, ¿no? Nos hemos convertido en profes, en profesionales y en multitud de cosas, ¿no? En el entorno familiar, y se mezclaba mucho la parte personal con la parte profesional. Entonces, aquí hemos cambiado la forma de comunicar con una manera mucho más directa, mucho más diaria y con una proximidad mucho mayor de los team leaders, pero además hemos abandonado ya los modelos de hacer encuestas una vez al año y hacemos lo que le llamamos pulsas, encuestas de pulso, cada 2-3 semanas. Y valoramos temas de well-being, temas de resiliencia, temas que consideramos capitales para hacer frente a la situación actual, pero también para construir un modelo de resiliencia del futuro. Eso nos permite tener un pulso muy mensualmente de los empleados para ir fine-tuneando mucho más todas las acciones que hacemos, porque el proceso de resiliencia para nosotros es un proceso dinámico, no es un plan, es un proceso dinámico que tenemos que ir ajustando. Y ahora lo hacemos de esta manera. Luego ha habido otro punto que es fundamental, que ha sido y es garantizar la seguridad, la salud y el bienestar de nuestros empleados. Entonces, teníamos en la compañía planes de seguridad muy anclados evidentemente en toda la parte fabril, pero no solo, y lo hemos desarrollado a programas de bienestar que van mucho más allá, con políticas que le llamamos Dunker, que incorporan a toda la parte de well-being en su sentido más amplio, es decir, no solo la parte de salud, sino también la parte más emocional, psicológica y todas las dimensiones del well-being. Esto particularmente en la parte en el COVID, hemos hecho muchas acciones muy enfocadas. Por ejemplo, no sé si habéis visto en LinkedIn que enviamos packs que le llamamos Family Kits. En un momento que había mucha escasez de equipos de protección individual y máscaras, enviamos a casa de todas las familias de nuestros empleados pues unos kits para hacer frente a esta situación. Entonces, estas, entre muchas otras acciones, ¿no? Son temas que hemos mimado mucho durante el COVID y que vamos a mimar más aún para el futuro, porque nos damos cuenta que esa seguridad psicológica en cuanto a la salud y al bienestar de nuestra gente es súper importante. De hecho, lo llevamos al extremo como compañía y durante todo el confinamiento hicimos una garantía a nivel mundial de empleo y de sueldo de todos nuestros empleados para que esa parte más económica también la tuviesen completamente, se sintieran seguros de que nadie iba a perder sus empleos. Para daros un ejemplo de hasta qué punto llegamos con nuestros compromisos sociales. Qué importancia, Gonzalo, la salud y el bienestar de los equipos. Lo has dicho al inicio, además has empezado, yo creo, tu intervención también con esto. Y quiero escuchar a Joaquín. Quiero escuchar el caso de Repsol, de la gran familia de Repsol, porque obviamente tienen un gran modelo de liderazgo, de competencias relacionadas con la residencia. En Repsol, por allí por Méndez Álvaro, que ya están casi todos, ¿verdad? Cuéntanoslo, Joaquín, porque tú ya estás en la oficina, pero ya venís trabajando este concepto y además unido, como digo, al liderazgo y a las competencias. Sí. Antes también me gustaría comentar lo que decía Nick. El otro día además leí un artículo muy interesante, ¿no? Que decía que los alemanes estaban pidiendo teletrabajar desde Alicante. Entonces me pareció muy divertido, porque además para España sería genial, ¿no? Que los compañeros del norte de Europa pudieran teletrabajar aquí, porque eso haría que nuestra economía volviera a florecer rápidamente, ¿no? Sería fenomenal. Nosotros en Repsol, desde el punto de vista de teletrabajo, tenemos ahora mismo un esquema de hasta 3 días, en torno a un 60-40, es el máximo, digamos, que consideramos razonable para que los equipos puedan conectarse también. Pero hay un carácter de voluntariedad muy importante, ¿no? Damos autonomía
a los responsables de los equipos y a los miembros de los equipos a organizarse en la dimensión que quieran, ¿no? Algunos escogen las tardes, otros escogen pues 2 días, otros el máximo de 3 días que he mencionado. A mí me gusta un día, entonces mi día preferido es no venir los miércoles me quedo en casa y los demás días de la semana me gusta venir, ¿no? Digamos, una de las cosas que me gusta es la observación. Entonces, yo disfruto mucho en las reuniones, las expresiones no verbales, en las que, digamos, me ayudan mucho a conectarme con el equipo, con los compañeros. Entonces, ese es, digamos, el esquema con el que yo me siento cómodo. Luego también hay un elemento que ha mencionado Sara también, que está relacionado con la actividad que hace Repsol. En Repsol tenemos, que le pasa también a Danone, ¿no? En Repsol somos 11.000 empleados en España y 6.500, casi 7.000 han estado en su puesto físico, incluso en los días de máximo confinamiento en el que no se podía salir, ¿no? Porque tenemos estaciones de servicios, centros industriales, en las refinerías, en los complejos petroquímicos. Y bueno, al final nosotros ese concepto que mencionaba también segundo de Servant Leadership, pues, como que yo desde mi área me siento algo responsable también, ¿no? de responder con mi presencia. Pero bueno, es un tema que la compañía no le pide a nadie, es una opción personal que tomo. Con respecto al modelo de liderazgo, nosotros trabajamos 5 dimensiones que van un poco del hemisferio izquierdo al hemisferio derecho del cerebro, ¿no? Desde la parte que es orientación a resultados, que hay una dimensión que es acepto y gestiono la incertidumbre y me adapto con agilidad, ese elemento de adaptarme, de volver otra vez al entorno, a mi hoja de ruta. El componente de colaboración, que dentro de colaboración hay una dimensión que es el de diversidad e inclusión, que yo creo que hemos ido mencionando todos, ¿no? Porque es donde se genera la innovación, ¿no? Y yo creo que todas las compañías lo tenemos enormemente presente, esta dimensión. La actitud emprendedora también es esa capacidad de anticipar oportunidades y vamos a ofrecer soluciones con visión de largo plazo. Y hay un elemento dentro de la actitud emprendedora, es el apetito por el riesgo. A mí me gustan mucho los equipos donde la gente se arriesga, ¿no? a cometer errores. Para eso hace falta un liderazgo que invite a hacerlo, que reduzca la distancia de poder, que sea menos jerárquico, más plano, donde las ideas fluyen independientemente de la posición organizativa que tiene uno en la compañía. Y luego el liderazgo inspirador, que es la parte más que identificáis con elementos que habéis mencionado de sentido de propósito, ¿no? Guía y desarrollo, generar un equipo con un propósito común. Ese de liderazgo inspirador es el más, digamos, más difícil de trabajar, el que más hay que tener presente y para mí es, digamos, el rey, ¿no? de las dimensiones. Y luego antes hablabais también del modelo de competencias. Nosotros tenemos un modelo de competencias entre las cuales hay una que se llama aprendizaje ágil, que es el que yo asocio más con resiliencia, ¿no? Esa inquietud y proactividad por aprender, que esa más es individual, ¿no? La compañía no te la puede insulfar, es algo individual, esa inquietud y proactividad por aprender. Además, ahora las fuentes de aprendizaje están en todas partes. El otro día, antes de este encuentro, puse resiliencia y te sale cantidad de cosas que puedes estudiar con diferentes vertientes. Es impresionante la capacidad de absorber información que tienes si tienes una proactividad, ¿no? Adaptarte con facilidad a los cambios que se producen, esa sensación de estar siempre pensando que va a haber cambios. A veces en los equipos, cuando hacemos cambios organizativos o cambios de modelo, nos preguntan, ¿y vamos a seguir cambiando? Pues es que el cambio ya es algo constante, es algo que genera cierto disconfort, pero es algo constante ya. Entonces, esa capacidad de adaptación es una competencia muy importante. Y anticipar las necesidades de desarrollo. Y yo, ¿qué voy a necesitar en el futuro? Ahora están las competencias digitales, ir anticipándolas. Y eso también es un esfuerzo individual de liderazgo personal. Y luego la aplicación de lo que yo voy aprendiendo en el puesto de trabajo, que me otorga, digamos, esa capacidad de convertir competencias en conocimientos, conocimientos en competencias. Es una rueda que se va moviendo y que nos permite adaptarnos luego a los cambios complejos. Y luego también dentro de aprendizaje es esa capacidad de las personas, de los profesionales, de compartir y transmitir el conocimiento. Digamos que esos son los ejes de modelo de liderazgo y competencias que tenemos esenciales relacionadas con resiliencia en Repsol. Gonzalo, has apuntado, que te he visto. Estás con papel y boli también.
Gonzalo, hablamos de AON y hablamos de ese informe a las espaldas, que además ya has dado alguna pincelada, y en el que estamos desarrollando todas esas temáticas que estas grandes compañías con estas personas estupendas al cargo de esa responsabilidad están desarrollando. Pero hablamos de organizaciones, por un lado, y de personas resilientes. ¿Pero qué es antes, el huevo o la gallina, Gonzalo? Bueno, a ver, bueno, ya la revista Science en 2017 creo que se ha comportado ya un estudio que concluía que definitivamente el huevo fue primero. Creo que era algo así como un huevo con cáscara especializado que evolucionó en algunos vertebrados mientras hacían la transición a la vida terrestre, y luego estos animales dieron lugar a los primeros vertebrados terrestres, entre los que se incluyen las aves. Bueno, el huevo. Dicho esto, estoy de acuerdo que primero están las personas resilientes. Una empresa puede ser todo lo resiliente financieramente que quiera, que si sus personas no lo son, llegado un momento parecido o como el actual, no sobrevivirá. Kodak. Hoy ya no hablamos solo de aumentar la productividad, cueste lo que cueste, como ocurría en los pasados años 20, ¿no? Hace 100 años, con el taylorismo, que revolucionó la industria, aumentando la capacidad de producción mediante la división de funciones, la especialización y el control estricto del tiempo dedicado a cada tarea. Bueno, ya lo acaba de decir Joaquín, que ese no es el modelo ahora, ¿no? Un sistema que lo que provocó es la deshumanización del trabajo, convirtiéndonos a los trabajadores en auténticos robots asalariados, donde la monotonía y la pesadez de los trabajos que realizábamos o que se realizaban, gracias a Dios yo no, provocaban al cabo de unos años depresiones y crisis nerviosas de difícil tratamiento, ¿vale? Que se demostró que a largo plazo tenía una incidencia muy importante, ¿no? Y esto, bueno, lo podemos ver, y el que quiera indagar en la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin se refleja esa realidad, ¿no? Junto con la falta de escrúpulos a la hora de explotar a los trabajadores para maximizar el beneficio. Ahora lo que estamos en un momento donde, como hemos dicho, ser más humano es esencial para diferenciarse y una habilidad y condición imprescindible para aportar valor. La especialización es una cosa del pasado. Se ha hablado de adaptabilidad, aprendizaje. Bueno, la CEO de YouTube es licenciada en Historia y Literatura. El fundador de BlaBlaCar es músico. El cofundador de Slack es filósofo. O sea, aquí lo que estudies o lo que te prepares o lo que te especialices no tiene nada que ver con lo que luego tú llegues y puedas aportar. Entonces, eso es fundamental tenerlo en cuenta. Entonces, ya hay que romper, y antes alguien hablaba, no me acuerdo que ha apuntado, las etiquetas, ¿no? Pues no sé si era segundo, hay que evitar las etiquetas. O sea, no, yo soy actuario y estoy hablando ahora de resiliencia. Pues bueno, el trabajo ha pasado de querer convertir entonces a las personas en máquinas a buscar a potenciar su lado más humano, ¿no? Y en esa evolución, el trabajo se ha convertido en una parte esencial de nosotros, ganando significado como potenciador de nuestro propio ser y nuestra identidad, ¿no? Integrándose como un pilar más de nuestra vida personal. Y el trabajo ahora es una extensión de los valores que defendemos. Por todo ello, y como decía al principio, ¿no? Estamos en una situación muy diferente a la de hace 100 años. Para que una organización sea resiliente y perdure en el tiempo, necesita de personas resilientes, promoviendo el aprendizaje y el pensamiento a largo plazo. Lo habéis dicho, la empatía, la creatividad y la capacidad de adaptación. Y es importante planificar con antelación y empezar a construir la empresa que necesitaremos ser mañana, preparándonos para lo que el futuro digital nos depare. Es fundamental desde ya identificar las iniciativas que nos ayuden a mantenernos relevantes en un entorno empresarial en constante cambio, pero a la vez, eso sí, lleno de miles de oportunidades. Es un gusto escucharte, Gonzalo, la verdad, porque lo explicas estupendamente bien, todo para anotarse. Bueno, aquí la gente no se nos marcha, nos quedan media horita, pero que sigan, que se están citando. Y tengo que recordarles que tenemos un chat, que tenemos abierto, como no, las preguntas, por si quieren formular alguna a cualquiera de los panelistas que para eso han venido esta mañana también aquí. Vamos a la práctica, vamos a la resiliencia en la práctica. Está muy bien, obviamente, todo este desarrollo de ideas, pero vámonos al terreno, vámonos al barro, si me permitís la expresión. Sara, en Danone lo habéis implementado, está dentro, parte de vuestro día a día, obviamente, la resiliencia, pero ¿cuál es el impacto? Vamos a la práctica. ¿Cuál es el impacto que tiene realmente la compañía? A ver si te escuchamos ahora. Ya estoy, que tenía el mute. Vale, pues por ejemplo, dentro de todo lo que es el ámbito de la salud y el bienestar, en Danone tenemos una política global que se llama DanCare. Entonces, básicamente en esta política lo que garantizamos es que todas las mejores coberturas y coberturas que vayan más allá de lo que
la legislación de cada país permite, y concretamente en España pues tenemos seguros con sistemas de reembolso para todos los empleados, además de seguros de vida, de accidente y planes de pensiones, ¿no?, para garantizar un poco el futuro que mencionabais. Pero además también durante el COVID, y es algo que está aquí para quedarse, nos hemos dado cuenta de que hay que implementar muchas más acciones que están desarrolladas con algunas de las patologías o de las cosas que los empleados estaban viviendo. Por ejemplo, no sé si os habrá pasado en vuestras organizaciones, pero mucha gente necesitaba hacer actividades deportivas o de bienestar o actividades físicas en casa, ¿no? Entonces hemos proporcionado toda una serie de aplicaciones para poder hacer actividad física y para cuidarse, que creo que también es un elemento muy importante de la resiliencia, también estando en casa, ¿no?, a pesar de no salir de casa. Todo lo que son tratamientos para trastornos del sueño también ha sido algo muy importante durante la época del COVID. Y nos hemos dado cuenta a través de esas encuestas que os decía, eran los propios empleados, ¿no?, que nos iban explicando un poco cuáles eran las cosas que estaban experimentando durante el COVID y que las hemos ido incorporando pues dentro de nuestro sistema. Por ejemplo, hacíamos talleres de alimentación saludable, pero luego los transformamos en algo más, en talleres e incluso apps que en función de lo que tenías en la cocina pues se preparaban una receta, ¿no? Porque la gente decía, bueno, antes comía fuera y ahora como en casa, y cómo consigo tener una alimentación más saludable. Y luego hay cosas más tácticas pero importantes, por ejemplo durante el COVID, que fue también el proporcionar test a todas aquellas personas que tenían síntomas. Les proporcionamos test de COVID, que en el momento de escasez fue muy bien valorado. Entonces lo que hemos hecho es desarrollar muchísimo toda la parte del bienestar, y a través de las encuestas de Pulse que hacemos vamos incorporando de forma muy dinámica todo este tipo de peticiones que tenemos a través de los empleados, que además nos hemos dado cuenta que hay muchísimo contenido a nivel digital que podemos aprovechar. Y de hecho hemos lanzado ya desde hace un año, y le hemos explotado al máximo, una plataforma digital para que tú te puedas formar en cualquier momento y en cualquier sitio donde tú quieras. Y no es solo formación, son formaciones, son talleres, son artículos de Harvard Business Review o cualquier otro tema que tengas interés, con el principio un poco desde el punto de vista de talento de que tú puedas dirigir tu propia carrera, ¿sí? No vamos a hacer nunca más ya un path estructurado y etapa por etapa, ¿no?, sino darte las herramientas para que tú puedas desarrollarte y darte las herramientas para que tú puedas mejorar la confianza y esa sensación de sentirte completo, ¿no? Y, por supuesto, algo muy concreto que habéis mencionado mis colegas, hemos pasado de una política de trabajar desde casa a una política de smart working. Y al final, en esencia, ¿qué es? Pues además de las políticas de teletrabajo, como mencionabais, de 60-40, hemos cambiado a los espacios para que sean más colaborativos dentro de la compañía. Vamos a pasar, que en nuestro caso no lo teníamos, a espacios donde le llamamos hot desking, donde no hayan mesas asignadas y, por supuesto, tampoco despachos, para crear entornos mucho más colaborativos en la compañía. Y también vamos a formar a los líderes en cómo gestionar equipos en remoto, y también concretamente en cómo maximizar el uso de las herramientas digitales, ¿no? Porque vemos que muchas veces hemos trasladado el trabajo en la oficina al trabajo en casa, pero que no estamos maximizando todo lo que el mundo digital y todas las herramientas nos puede ofrecer. Entonces, esa también es una acción muy concreta que vamos a formar en toda esta parte digital a todos nuestros empleados. Y yo creo que Gonzalo hablaba de mirar el futuro, ¿no? El futuro para tener éxito en nuestras organizaciones. Y algo que tradicionalmente trabajábamos en la parte de talento con competencias para mapear dónde estábamos, ahora ya hemos identificado en algunas funciones los puestos del futuro que hoy todavía no existen, particularmente en e-commerce y en algunas otras funciones, como puede ser operaciones y funciones que estarán muy impactadas por el ámbito digital, y ya empezamos a mapear las competencias hacia esos puestos futuros que todavía no existen, para daros un poco de hasta qué punto nos lo hemos tomado en serio la parte de la anticipación, que creemos que también reduce la ansiedad, ¿no?, de algún modo de los empleados, de tengo todo lo que necesito para preparar esa etapa del futuro, ¿no? La verdad es que porque estoy muy bien en recursos humanos digitales y nos quedan ganas de tocar la puerta de Danone, pero ¿cómo es esto, Sara? No te pillamos absolutamente nada. Gracias por compartirlo con nosotros, claro que sí. Joaquín, te queremos escuchar, porque si nos vamos a Repsol, qué bien este meeting point, al final tantos sectores y tan distintos representados, ¿verdad? Pues hay unos elementos, entiendo,
si desde Repsol pensáis que son necesarios para que un líder, que sea el líder, el que cree esos equipos resilientes. ¿Cómo se hace? Bueno, hay una palabra que mencionó Sara al principio, que es, y para mí es el fundamental, y que casi si logras eso, ya tienes el camino hecho, es el sentido de propósito. Generar sentido de propósito. Y tiene muchas vertientes. Generar sentido de propósito lo puedes ir haciendo día a día. Yo recuerdo al principio, cuando comenzamos con el confinamiento, cuando hacíamos las reuniones de equipo de manera virtual, estaba totalmente parado España, no había ni un coche en la carretera y había una preocupación, ¿no? Los equipos tenían una preocupación, y recuerdo que Repsol hizo una emisión de bonos y me preguntaron, oye, Joaquín, ¿qué quiere decir? ¿Por qué Repsol ha hecho ahora una emisión de bonos? Es que tiene problemas de liquidez, ¿para qué lo quiere hacer? Y ahí, digamos que ese elemento de hacer que tu equipo se sienta conectado con la estrategia de la compañía es fundamental. Y yo le dedico mucho tiempo a hacerlo. Siempre, cada mes, dedicamos un tiempo a ver cómo está yendo la estrategia de la compañía, cómo están yendo los diferentes negocios. Y nosotros somos un equipo, lo llamamos en Repsol recursos humanos, es personas de organización, pero le dedicamos tiempo a estar conectados con la estrategia de la compañía. Yo recuerdo que hay una palabra que me gusta mucho utilizar, que es contexto senior, y me la enseñó un canadiense que cuando estaba en Calgary teníamos allí unos activos, y me usó esa palabra, senior context, a los equipos. Entonces, ese contexto senior es muy importante. Antes hablabais de los town halls, me parece que fue segundo, que mencionó los town halls, que son los eventos globales que hacemos o reuniones públicas. Nosotros dedicamos mucho tiempo también en hacer town halls, a comunicar a los equipos, a toda la organización, cómo va la compañía. En nuestro CEO hace poco tuvo una en la que conectó toda la compañía entera, además con preguntas en vivo o por chat, como un webinar como este, ¿no? Solo que él exponiendo, digamos, la situación de la compañía. Y un sentido también de humanidad, es decir, pues mira, no sabemos qué va a pasar, no tenemos claridad en cuáles son los siguientes pasos. Eso para mí genera un sentimiento muy positivo, ¿no? Esos líderes que no son siempre perfectos y están siempre a la orden del día de lo que va a pasar, ¿no? Ese sentimiento también de cierta vulnerabilidad es importante, ¿no? Para generar esos equipos con un propósito común. Entonces esos son los elementos, digamos, que si los logras hacer, generas anticipación, generas innovación, generas capacidad de regenerarse los equipos, que unos ayudan unos a otros independientemente de la posición, y eso es lo que genera, digamos, una organización resiliente y un líder que crea equipos resilientes. Así que esa sería mi definición, ¿no? Pero la palabra que subyace detrás de todo ello es equipos que tienen un sentido de propósito, que saben cuál es su contribución para la organización, para la sociedad, para crear un mundo mejor. Esa es la clave para mí. Bueno, estáis dando bastantes titulares, bastantes términos aparte, obviamente, del de resiliencia, ¿no? Hemos hablado de empatía, hablamos de propósito. Voy a interrumpir un momentito porque una de las personas, a ver, es meternos ahí en un charco, pero yo tengo que trasladarla. No sé si, Sara, eres valiente, pero bueno, hay una de las personas que está conectada que quería haceros llegar esta pregunta. Dice que especialmente en estos tiempos es la comisión sindical, ¿vale? ¿Habéis contado con el apoyo o habéis encontrado cierta resistencia en el punto de las flexibilizaciones y planes que han surgido pues, para contrarrestar esta crisis? Sara, no sé si quieres lanzarte. Pues yo tengo que decir que la colaboración ha sido máxima y súper positiva. De hecho, muchas veces me he dado cuenta de que el hecho de tener un enemigo común, y en este caso era el COVID, ha aproximado las agendas de todas las partes de manera espectacular. Y creo que como decisión de compañía, el hecho de demostrar todo el rato en lo que hacíamos y en lo que decíamos, que a pesar de mantener nuestras fábricas abiertas, porque así lo pedía, ¿no? De algún modo la sociedad y el contexto, pero siempre asegurar que la salud y el bienestar de nuestra gente era la primera prioridad,
tomando no solo las medidas legales de protocolo y de distanciamiento, pero os diría el cariño, ¿sabes? Es ese equilibrio entre el reto y el cariño. Entonces, creo que tanto los sindicatos como nosotros hemos hecho las cosas, las estamos haciendo con tanto respeto por la gente que trabaja en nuestra compañía, por tanto respeto con todas estas personas que no trabajan en nuestra compañía, pero toda la reposición, por ejemplo, la logística, que sin ellos nuestros productos no hubieran estado en el punto de venta. Que tengo que decir que las negociaciones no han sido necesarias porque al final todo el mundo ha hecho lo que ha sido necesario para sacar adelante la situación. Y ahí creo que es un concepto muy importante, que es la parte de la apropiación de la compañía como si fuera tuya. El extreme ownership, ¿no?, que le llaman, que creo que ha sido algo que forma parte también de nuestro modelo y se ha puesto muy en valor con la agenda con los sindicatos. Entonces, en este sentido, yo solo puedo darles las gracias. Gracias por contestar la pregunta. Hemos parado un poquito en este debate, pero bueno, están muy atentos y querían hacerosla llegar, así que muchas gracias, Sara, por contestarla. Miki, Nicolaos, quiero escucharte, quiero saber, porque además me la ha dejado votando en el argot deportivo, me la ha dejado votando Sara con el tema del bienestar emocional. Qué importante y qué unido obviamente a la práctica de la resiliencia es cuidar y mimar, si me permitís, el bienestar emocional de los equipos, de los empleados. Creo que es un caso de éxito a todas luces el de Siemens, y si nos puedes compartir cómo lo hacéis, estaríamos encantados de escuchar. Creo que antes de todo creo que es importante reflexionar que muchas veces no nos atrevemos a decir si no estamos bien. Estamos hablando todos sobre la resiliencia y cómo lograrlo, pero la verdad es, en algunos momentos no somos resilientes. Hay muchos que tienen problemas, hay situaciones que son difíciles. Y creo que lo que necesitamos es una transparencia, una confianza de decirlo y de mencionarlo. Y creo que antes de dar la solución es hacer consciente que hay algo que se puede mejorar. Porque yo creo que se puede cambiar si alguien tiene problemas con una situación. Siempre es posible no solo cambiar la situación, pero también la parte psicológica para hacerse más resiliente. Solo porque estás triste hoy no significa que deberías estar triste o solitario mañana, y creo que la base es siempre la transparencia y la confianza para mencionar este tema, porque tiene un estigma también, porque es muy fácil decirle queremos ser muy resilientes, pero decir que yo no lo soy, pues esta es otra cosa, y realmente quiero provocar un poco en el sentido, ¿quién se realmente atreve a decirlo en la oficina? Es difícil. Y por eso lanzamos campañas, y ya lo hicimos antes del COVID. Es como un punto específico en nuestro programa del Health Management, una campaña sobre la resiliencia también en nuestro servicio médico. Hacemos charlas, y también hemos ofrecido ya un primer taller sobre la resiliencia. En su día fue presencial. Pero durante el COVID, claro, es más intenso para algunos, entonces hemos establecido ya en el inicio un servicio de ayuda psicológica, y le damos a nuestros empleados tanto como a los familiares, y hemos recibido más de 200 consultas. Entonces vemos que realmente y más de 10 personas siguen en el programa. Entonces es algo que hace falta, y creo que la base de todo es hacernos conscientes de la necesidad y eliminar el estigma para realmente mejorarse. Y creo que estamos a seguir andando en esta dirección. Me gusta porque bajas al terreno totalmente el que parece que a veces nos cuesta, ¿no?, decir o trasladar incluso a nuestros compañeros, a nuestros managers, si no estamos bien, ¿no? Y yo creo que esto ha sido una bofetada en toda regla para cambiar eso, ¿no?, para al final tener la capacidad de contarlo y de ayudarnos entre todos y ser más resilientes entre todos. Vamos a seguir. Segundo, quiero escucharte porque hay unas claves desde vuestra compañía que os están ayudando y os están dando mejores resultados en este momento de crisis. Tenemos que llamar las cosas por su nombre.
Y esas claves, pues si las quieres compartir con nosotros y con el resto de las personas que están conectadas, que insisto, no se marchan, sería fantástico. Pues sí, yo como he dicho antes, pienso que no hay fórmulas mágicas, ¿eh? Y al final lo mejor es hacer uso de las herramientas que ya todos conocemos, pero que probablemente no siempre ponemos en marcha, ¿no? En este caso, las claves que hemos utilizado son las siguientes. Nosotros empezamos con la anticipación, ¿vale? Y es que incluso antes de que se declarara el estado de alarma, nosotros ya enviamos a todo el mundo a trabajar desde casa, ¿vale? Pues esto les da cierta tranquilidad porque, como antes se decía, creo que lo decía Sara, es importante la seguridad y el bienestar emocional de nuestros empleados, ¿no? Luego, con la comunicación y transparencia, que antes ya hemos hablado largo y tendido, con la empatía, ¿no? De intentar ponernos siempre en el lugar de nuestros colegas, ver qué es lo que pasa por sus cabezas y ver cómo nosotros, desde el punto de vista de la compañía, les podemos ayudar. La flexibilidad, que también hemos hablado, el replantearnos ciertas principios que teníamos que igual ahora pues no tienen mucho sentido. Si tuviera que decir alguna más, también diría que el apelar a la participación activa y a la creatividad de nuestros equipos, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido lanzar justamente para intentar que esto que hemos sufrido todos, ¿no? De pasar de un entorno de oficina a un entorno en casa con ciertas dificultades, ¿no? Porque cada uno tiene las suyas, un ambiente totalmente desconocido, pues sea más llevadero y no solo sea trabajo, ¿vale? Y le dediquemos muchas o más de las horas que probablemente dedicamos en la oficina, ¿no? Pues aquí hemos puesto formaciones que antes hacíamos presenciales en marcha a través de diferentes plataformas de colaboración. Tenemos una plataforma e-learning donde hemos potenciado y hemos comunicado mucho eh, cuáles eran, creíamos nosotros, las formaciones que tenían que empezar a hacer para poder sobrellevar esta situación. Hemos lanzado cada semana unas píldoras formativas para poder gestionar ciertos aspectos que todos desconocíamos sobre el trabajo desde casa, ¿no? Cosas como el teletrabajo y la conciliación, el crecimiento personal en tiempos de la adversidad, bienestar en tiempos de crisis, teletrabajar con niños, ¿no? Los que lo tienen y además los han tenido en casa es un poco complicado. Optimizar el espacio de trabajo en casa, el cuidado emocional de nuestros hijos también. La gestión eficaz de las reuniones virtuales, que a todos se nos va un poco de madre, ¿no? Y participamos en más reuniones probablemente de las que participábamos antes. La gestión del tiempo del teletrabajo, el saber desconectar, ¿no? Del trabajo y pasar a la vida familiar, a la vida personal. El formar a los equipos en tiempos de cambio. Reconocer, ¿vale? Que es muy importante en tiempos de crisis las cosas que hacemos bien a los equipos, ¿no? A las personas. Y gestionar conflictos que también se dan, ¿vale? Aunque estemos en remoto. Entonces, ese tipo de cosas creemos que las teníamos que poner en marcha para que la gente supiera cómo gestionar esto en un entorno diferente. Además, hemos hecho muchos afterworks. Afterworks desde con nuestro presidente para que nos diga un poco cómo estamos a nivel, nosotros por este ejemplo, a nivel Europa y para que la gente tenga tranquilidad, ¿vale? De cómo lo está pasando la compañía. Hasta hemos invitado personas externas a Afterworks para ver un poco qué es lo que está pasando por ahí, ¿no? Y para que también nos den ciertos consejos de cómo poder manejar esta situación. Y en este sentido, pues hemos invitado pues a personas como Emilio Duró, a Marc Reclau, hemos invitado a colaboradores habituales nuestros como Julius Lam, Claudio Drapkin y alguno más, ¿no? Hemos ofrecido apoyo psicológico para que las personas tengan tranquilidad si es que tenían alguna incertidumbre sobre algún tema, algo que les preocupara más de lo normal. Para las personas de logística que tampoco han podido, porque nosotros también somos actividad esencial, hemos ofrecido para su tranquilidad test serológicos para garantizar de que ninguno de ellos estaba contagiado. Luego hemos seguido con fórmulas que ya decía yo que no eran mágicas y que nosotros ya veníamos haciendo, pero también se puede hacer en virtual, como clases de nutrición, estiramientos, fomentar el deporte desde casa, ¿no? Con partners nuestros. Hemos creado incluso un programa completo de mindfulness donde mucha gente está disfrutando de 8 semanas para estar en el presente, ¿vale? Y no estar preocupados por el futuro de qué es lo que vendrá. Hemos, a través de plataformas de colaboración como Yammer, hemos hecho concursos de fotografía, de recetas culinarias, en fin, hemos hecho infinidad de cosas, también a través de nuestro departamento de
de innovación y sobre todo una cosa muy importante es seguir midiendo la temperatura, ver si la motivación caía o no, para ver qué otras cosas podemos poner en marcha a través de diferentes semanales surveys que íbamos lanzando a todos nuestros empleados. ¿Y por qué no? Y ya voy a decir la última, es a pesar de estar confinados, a pesar de estar trabajando desde casa, seguir trabajando en que nuestro portfolio de beneficios no se vea mermado, sino que al revés, seguir incrementándolo, ¿vale? Para que cada vez más las personas estén orgullosas de trabajar en nuestra compañía. Gonzalo, no me extraña que hayáis contado con estas empresas y con estos casos de éxito para este informe de AON, por supuesto, sobre la resiliencia. A mí me gustaría, bueno, nos vamos quedando sin tiempo, esto pasa muy rápido, la verdad que es interesantísimo escucharos, sabéis que somos muy rigurosos con los tiempos, pero Gonzalo, quería darte a ti paso porque creo además que tenemos un vídeo, nada, de 2 minutitos que tenemos que ver. Sí, y para cerrar, por mi parte no voy a decir mucho más porque ya se han dicho muchas cosas y además muy, muy bien dichas, ¿no? Sí que quiero aportar un último dato antes de pasar al vídeo del estudio, y es que cuando preguntamos a los empleados si describirían como alto o muy alto su grado de satisfacción, orgullo de pertenencia y su compromiso, observamos una muy fuerte correlación entre los beneficios que ofrece la empresa, entendiendo por beneficios los comunes y de toda la vida, pero también todas las políticas de bienestar que se están llevando a cabo, y la respuesta de los empleados. Así, para aquellas empresas que tienen establecida una buena política de beneficios y bienestar, un 63% de los empleados describe como alto o muy alto su grado de satisfacción, orgullo de pertenencia y compromiso. Pero si observamos ese porcentaje y en los empleados que reciben pocos o ningún beneficio, el porcentaje baja del 63% al 11%, un 48% menos. Y creo sinceramente que este dato habla por sí solo a la hora de afirmar que para que una empresa sea resiliente tiene que empezar por cuidar a sus personas y ponerlas en el centro y darles beneficios y aplicar políticas de bienestar y empezar a trabajar por ahí, ¿vale? Y que nadie se sienta preocupado por el tema de cómo trabajar todo esto, porque hemos hablado de muchísimas cosas hoy en este diálogo, ¿no? Sino yo lo que siempre digo es metodología, es fija un propósito, que lo hemos dicho, sobre ese propósito fija los pilares que quieres trabajar, sobre cada pilar fija un propósito, ¿vale? Y luego actúa sobre cada pilar en base a ese propósito. Y sobre eso, luego aplica una metodología con sus 4 fases. Analizas, ves lo que tienes, lo que quieres ofrecer, cómo lo vas a implementar, qué KPIs vas a llevar a cabo, lo implementas y luego haces un seguimiento de los KPIs. En nuestro caso, 5 pilares, 4 fases. 5 pilares, 4 fases. Si sigues una metodología que establecía no un plan, es cierto, no es un plan como tal, tiene que ser algo dinámico, ¿vale? Pero si sigues y te centras y defines los propósitos, será mucho más fácil empezar a implementar medidas y ver cómo se van desarrollando, ¿vale? Y sin más, pues ya me callo y os dejo con el vídeo un poco que resume el tema de la resiliencia con algunos datos y opiniones. El vídeo se está cargando, antes funcionaba bien, pero ahora como hay tantos asistentes, si quieres, Ana, formular algunas de las preguntas que hay en el chat mientras carga. Sí, no, además quería daros las gracias además por la sinceridad, os agradecen desde el chat, desde las preguntas, aunque hay una persona que dice, bueno, parece que lo hemos hecho todo bien, pero ¿no creéis que se puede mejorar? Yo creo que ahí os meten un poquito, si me permitís, un poquito de caña, y que me gusta. Y en cuanto a los planes y a la flexibilización, sí habéis notado que con esta crisis han surgido muchos más para contrarrestarla. Creo que se ha tocado a lo largo de la mañana de nuestro webinar, pero María Victoria Aguilar la lanza y yo os la reparto. Flexibilizaciones y planes que han surgido para contrarrestar esta crisis. La receta de la Coca-Cola, lo que pedía yo antes. ¿Quién se atreve, Niki? Honestamente, me encanta porque creo que lo que estamos viendo en el COVID es como ver que antes del COVID no nos hemos atrevido suficientemente a hacer cambios. Y creo que es mucho más posible de lo que pensábamos y
creo que seguramente hay más temas en que es parecido y podríamos hacer muchísimo más, pero nadie, aún no lo sabemos, y creo que es experimentar y atrever de pensar en grandes líneas y atreverse también a hacer algunos cambios más grandes de lo que pensábamos que era posible. Gracias, Miki, porque te mojas en todo y yo te agradezco siempre esas respuestas y yo creo que además que nuestra persona que estaba lanzando esa pregunta, María Victoria Aguilar, estará contenta de que la haya respondido. Vamos ya con el vídeo, Gabriela. Bueno, no os preocupéis porque además, además me da pie para recordarles a todos los que nos están siguiendo atentamente que estamos grabando la sesión y que por supuesto podemos sin ningún problema, ¿verdad, Gabriela?, juntar el vídeo para que puedan reproducirlo pues cuando quieran. Verdaderamente emocionada con los datos. La verdad que la sensibilidad en estos momentos también está un poquito a flor de piel y verdaderamente emocionada con los push, ¿no?, y con los tweets de este vídeo. Escasamente 10 minutos. Os voy a pedir un trabajazo de condensación y en 1 minuto, 2 minutos escasos cada uno de vosotros, si me permitís, voy a empezar con Sara, para ese mensaje, para esas claves, para esa conclusión que te llevas de la mañana de hoy, y además que me consta que el equipo de Danone, lo diré bien, que te está viendo, pues ese mensaje también de optimismo para lo que nos viene, para el reto que tenemos por delante. Sara. Bueno, pues yo me quedaría con que si queremos jugar para ganar, no solo hay que trabajar en unas compañías con un fuerte sentido del propósito, sino que además hay que poner al mismo nivel el nivel de challenge que hacemos para conseguir los resultados con el nivel de cariño, el caring, y para mí esas son organizaciones que realmente son organizaciones ganadoras, y ahí es donde la parte de resiliencia y de bienestar viene para quedarse, no es una moda. Y es el futuro. Y no puedo conceptualizar una organización que no ponga al mismo nivel la parte empresarial y la parte social, y hablando de la parte social en todo lo que es el bienestar, para salud y bienestar para nuestros empleados y sobre todo para nuestro ecosistema, porque sin ellos no haremos nada. Gracias, Sara. Segundo, ya tiene que estar aquí dentro de nuestras venas la resiliencia. Sí o sí, no nos podemos dejar de subir al carro. No nos podemos dejar de subir al carro. Yo lo que diría es que, esta situación de crisis nos ha enseñado a todos muchas cosas.
muchas malas, desgraciadamente, pero muchas de ellas muy buenas desde el punto de vista de las organizaciones, que no podemos hacer oídos sordos, que tenemos que ver cuáles son las nuevas tendencias y replantearnos pues ciertos principios que nosotros teníamos antaño y ver cómo podemos hacer para pues justamente eso, ¿no? Para implementar estas cosas que no caigan en el olvido, seguir trabajando en ellas, fomentándolas, porque es una de las maneras de seguir invirtiendo y seguir poniendo a las personas en el centro del propósito de las organizaciones, ¿vale? Y si eso somos capaces de hacerlo y lo logramos, en un futuro las organizaciones serán mucho más resilientes, las personas estarán mucho más satisfechas y ese sentido de orgullo y de pertenencia se verá incrementado y lo vamos a ver en retorno con creces, ¿no? Millones de gracias, Segundo, ha sido un verdadero placer escucharte. Joaquín, detrás de los auriculares y de la mascarilla hay una persona que lucha todos los días por el talento en esa gran compañía que es Repsol. Joaquín, ese mensaje para concluir. Bueno, a mí me ha gustado mucho ver que se reafirma ese concepto de sentido de propósito, porque lo hemos comentado casi todos, ¿no? Entonces, me ha gustado también mucho una de las preguntas que había, ¿no? Que dice, oye, parece que lo habéis hecho todo bien, ¿y qué es lo que no habéis hecho bien? Pues es el sentido de propósito nunca llegas, la resiliencia nunca llegas, porque las cosas cambian, hay que renovar las habilidades, es ese sentimiento de es una carrera de fondo en que hay que estar intensa, pero no llegas nunca llegas a hacer todo bien. El liderazgo nunca dices, este es un líder perfecto, eso no existe. Entonces siempre tienes que tener ese sentimiento de que necesitas trabajar para ello y todos como individuos podemos trabajar para ello. Entonces nunca llegaremos a hacer todo bien, pero tenemos una ruta que es en la que tenemos que seguir y ese es para mí la resiliencia, ¿no? ¿Cómo se mojan estos panelistas, las personas que están conectadas y que están aprendiendo y escuchando como yo en esta mañana? No dirán que no se mojan. Niki, queremos escuchar esa conclusión, lo que te llevas de esta mañana y ese mensaje para ese gran equipazo de 100. Dream big, entonces no sé cómo decirlo en español, pero con sueño grande, ¿no? En grandes líneas, pero con modestia, con humildad y seguir aprendiendo siempre. Gracias, Niki. Gonzalo Martínez Coco, es que te toca a ti, anfitrión de este Meeting Point. Decíamos, pero bueno, ¿cómo lo vamos a llamar congreso? ¿Y por qué no? En un congreso se vierten muchas de las cosas que se han vertido esta mañana aquí. Entiendo que estarás igual de satisfecho que yo, la verdad que es un verdadero lujo, de verdad, escucharles y con esos proyectos a sus espaldas. Y tú que eres un convencido y un enamorado, me consta, de la resiliencia y que trabajas todos los días por conseguirlo, porque las compañías lo consigan y porque aún trabaja muy duramente para que sus clientes lo consigan. Quiero que seas tú el que cierre, ¿cómo no? Pues bueno, yo agradeceros a todos vuestros comentarios y la verdad es que ha sido un gusto. Y en general simplemente decir que yo creo que ha quedado, y es obvio que no hay negocio, o para que un negocio sea resiliente y perdure en el tiempo necesita de personas resilientes. O sea, yo creo que ya ha quedado en evidencia y mi gran sueño es que en las empresas por fin los departamentos de recursos humanos, capital humano, talento, como lo queramos llamar, por fin formen parte del plan estratégico de la empresa y que el plan estratégico de las personas sea fundamental y guíe el plan estratégico de la empresa y que sean las personas las que realmente estén en el centro de la organización y que todo gire, y como lo hemos dicho 1000 veces y Joaquín lo acaba de repetir, conforme a un propósito, ¿vale? Y sobre ese propósito trabajar todo lo demás, pero que por fin los CEOs, CFOs, la parte de riesgos, muy importante también involucrar a la parte de prevención de riesgos laborales, que cambiará su nombre en el futuro porque suena como raro y evolucionará, porque es prevención de personas, pues que formen parte por fin recursos humanos y capital humano de ese plan estratégico y que se les tenga mucho más en cuenta de lo que hasta la fecha se les ha tenido en cuenta. Y que si alguien me pregunta cuál es la profesión del futuro, para mí, sin duda, es pertenecer a un departamento de capital humano. Esa es la mejor profesión del futuro y la más bonita, la que veo más bonita. Cuando uno trabaja con pasión, eso se transmite, no se puede fingir, ni muchísimo menos. Así que te agradezco muchísimo que nos transmitas toda esa pasión que además se vive en AON, me consta.
compañeros y amigos también en esa gran compañía que son. Nada más me queda que agradeceros, de verdad, decir y recordar que estamos grabando esta sesión, que aquel que no haya podido conectarse, que las agendas ya están muy completas, ¿sí? Que estamos en verano, estamos en julio, pero señores, que es que tenemos mucho por detrás y tenemos que pegar, hay un acelerón muy grande. De verdad ha sido un gusto. La última pregunta, Gonzalo, de verdad que te dejo ya. Habrá mucha gente que se pregunte, bueno, estamos hablando de este informe ya, ¿no? 400 empresas, 5 países, ¿se va a publicar? ¿Lo van a poder ver, acceder a él, tocarlo, leerlo? Cuéntanos. Sí, se publicará la semana que viene y todas las personas que han asistido además al webinar recibirán una copia del informe y lo podrán ver, analizar y por supuesto pues aquí para cualquier duda que puedan tener pues dispuestos a ayudar en todo lo que podamos. Vaya. Gonzalo Martínez Coco, Joaquín Norma Echea, Niki, lo digo bien, Van Herden, Sara Castro y Segundo López. Gracias de verdad a todos. Que paséis pues un feliz verano, ¿por qué no? Además hay que cargar también las pilas, que viene un segundo semestre del año bastante potente. Gracias a todos, suerte, tenéis un trabajo estupendo y a ustedes que nos sigan, como no, en Recursos Humanos Digital y que accedan a todos estos comentarios, que está el equipo de redacción al frente, Adrián González Blanco, mi compañero, con todas estas conclusiones que se han vertido esta mañana aquí. Así que gracias y nos vemos muy pronto, ojalá que un poquito más juntitos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas felicidades. Voy a dejar el vídeo de cierre, a ver si se puede ver hasta el final. Muchas gracias. Vamos a ver, gracias Gabriela, vamos a verlo.